El sonido metálico de un motor fallando rompió la calma de la tarde en Caebos. Los niños Cetari corrían entre las columnas de cristal azul del jardín central, riendo, sin saber que la estructura que sostenía el techo del invernadero comenzaba a ceder sobre sus cabezas. Una grieta apareció en el soporte principal, silenciosa al inicio, luego cada vez más ruidosa. Un pedazo de panel de vidrio reforzado se desprendió y cayó girando hacia el suelo, justo donde jugaban 3 niños pequeños llamados Tirin, Yuen y Sael. Ethan Miller estaba a menos de 30 metros, revisando una caja de suministros médicos, junto a la entrada del refugio. Escuchó el crujido antes de ver la grieta. No pensó, no calculó el riesgo. Simplemente corrió. Sus botas golpearon el suelo de piedra pulida mientras gritaba en el idioma Cetari, una frase simple que había aprendido para emergencias. Muévanse, ahora. Los niños se quedaron congelados por un instante, mirando hacia arriba, hacia el panel que caía. Ethan llegó justo a tiempo, empujando a Sael hacia un lado con un brazo y cargando a Tirin y Yuen con el otro, lanzándose junto con ellos fuera del área de peligro. El panel de vidrio se estrelló contra el suelo detrás de ellos, haciendo estallar fragmentos brillantes en todas direcciones. Por unos segundos, nadie dijo nada. El polvo se asentaba lentamente en el aire. Ethan se levantó despacio, revisando a los 3 niños con manos firmes, buscando heridas. Tenían la piel de un tono gris azulado, más fría al tacto que la piel humana, y ojos grandes y oscuros que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y sorpresa. ¿Están bien?, preguntó Ethan, primero en su propio idioma, luego repitiendo la pregunta en Cetari, aunque con acento torpe. Tirin, el más pequeño de los 3, asintió despacio. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante y envolvió los brazos alrededor de la pierna de Ethan, apretando con fuerza. Yuen y Sael lo siguieron un segundo después, abrazando también al soldado, como si necesitaran confirmar que era real, que estaba ahí, que los había salvado. Otros adultos Cetari llegaron corriendo desde los pasillos cercanos, alarmados por el ruido. Entre ellos estaba la cuidadora principal del jardín, una mujer Cetari llamada Meira, quien se detuvo en seco al ver la escena, 3 niños abrazando a un soldado humano como si fuera parte de su propia familia. La noticia del incidente llegó rápido a los oídos del alto mando humano y también a los pasillos del Palacio Real. Esa misma tarde se había programado una recepción formal entre la delegación humana y la corte de la reina Ilira, gobernante del pueblo Cetari, para revisar los términos del Tratado de Convivencia, firmado apenas 2 años antes, después de una guerra breve, pero devastadora entre ambas especies. El salón principal del palacio era un espacio circular, iluminado por columnas de luz suave que cambiaban de color según la hora del día. La reina Ilira se sentaba en un trono elevado, hecho de un material similar al mármol, pero con vetas que brillaban tenuemente, como si tuviera estrellas atrapadas en su interior. A su lado estaba el consejero Draith, un Cetari de expresión seria, encargado de asuntos de seguridad y uno de los principales opositores a la presencia humana en el planeta. La delegación humana entró encabezada por la diplomática Grace Turner y el comandante Marcus Webb, seguidos por un pequeño grupo de soldados que servían como escolta protocolar. Entre ellos, todavía con un pequeño corte en la mejilla por los fragmentos de vidrio, caminaba Ethan Miller. La reunión comenzó con las formalidades habituales. Grace Turner habló sobre el progreso en la reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra, sobre el intercambio de tecnología médica, sobre los próximos pasos del tratado. El consejero Draith escuchaba con los brazos cruzados, sin ocultar su escepticismo. La reina Ilira, en cambio, observaba con atención, especialmente a los soldados humanos, que permanecían de pie junto a las puertas laterales del salón. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie en la sala esperaba. Las puertas laterales, las que conectaban con los jardines internos donde los niños solían jugar bajo supervisión, se abrieron sin aviso. Tirin, Yuen y Sael entraron corriendo, seguidos de cerca por Meira, quien intentaba detenerlos sin éxito, susurrando disculpas mientras trataba de alcanzarlos. Los 3 niños atravesaron el salón real
sin detenerse ante nadie, ignorando el protocolo, ignorando a la reina misma, con la mirada fija en un solo punto, Ethan Miller. Corrieron directamente hacia él y lo abrazaron con la misma fuerza con la que lo habían abrazado horas antes en el jardín, riendo, hablando todos a la vez, contando la historia del panel de vidrio y del soldado que los había salvado. El salón quedó en absoluto silencio. El consejero Draith se puso rígido, visiblemente incómodo. Varios miembros de la corte intercambiaron miradas de desconcierto, pero la reacción más notable fue la de la reina Illyra. Se levantó lentamente de su trono, algo que no solía hacer durante las reuniones formales, y caminó hacia el centro del salón, sin apartar los ojos de la escena. Observó a los 3 niños aferrados al soldado humano. Observó la manera en que Ethan se había arrodillado para estar a su altura, la manera en que les hablaba en voz baja, calmándolos, revisando otra vez que estuvieran bien, como si el protocolo real no existiera, como si lo único importante en ese momento fuera asegurarse de que esos niños se sintieran seguros. La reina Illyra había pasado la mayor parte de su vida escuchando advertencias sobre los humanos. Había visto los registros de la guerra, había perdido a miembros de su propia familia en los primeros enfrentamientos. Había firmado el Tratado de Paz con una desconfianza profunda que nunca había desaparecido completamente. Y ahora, frente a ella, estaban 3 niños de su pueblo, hijos de familias que también habían sufrido en esa guerra, corriendo hacia un soldado humano, no por obligación ni por orden, sino porque genuinamente lo querían. ¿Quién es este humano?, preguntó la reina, con una voz que sonaba más curiosa que autoritaria, dirigiéndose a Meira, quien todavía intentaba recuperar el aliento tras la persecución. Su nombre es Ethan Miller, Majestad, respondió Meira, haciendo una reverencia rápida. Hoy los salvó de un accidente en el jardín. Un panel del techo cayó cerca de donde jugaban. Él los sacó del camino antes de que resultaran heridos. La reina Illyra miró de nuevo hacia Ethan, quien ahora se había puesto de pie, un poco incómodo, por la atención repentina de toda la corte, sosteniendo aún la mano de Tyrion, que no parecía dispuesto a soltarlo. El consejero Draith dio un paso adelante, con el ceño fruncido. Majestad, esto es exactamente el tipo de comportamiento que hemos discutido. Los soldados humanos generan una influencia excesiva sobre nuestros niños. No es apropiado. Pero la reina levantó una mano, silenciándolo sin decir una palabra. Su mirada seguía fija en la escena frente a ella, en la manera en que los ojos de los 3 niños brillaban de alivio y afecto, en la manera en que Ethan los trataba con una gentileza que no parecía fingida ni calculada. Consejero Draith, dijo finalmente, sin apartar la vista. Llevo 2 años escuchando que estos humanos son una amenaza que debemos vigilar con cuidado, pero nunca había visto a un niño Setari correr hacia uno de ellos por voluntad propia, buscando refugio, buscando consuelo. Se giró hacia Ethan, y por primera vez desde que había comenzado la reunión, su expresión perdió parte de su rigidez formal. Soldado Miller, dijo, cuénteme exactamente qué sucedió esta tarde en el jardín. Ethan sintió todas las miradas de la sala sobre él, tragó saliva, ajustó la postura, y comenzó a hablar, con la voz firme pero respetuosa, describiendo el sonido del motor fallando, la grieta en el techo, la carrera contra el tiempo. Mientras hablaba, Tyrion seguía sosteniendo su mano, y Yuen se había acercado un poco más, escuchando la historia como si fuera un cuento familiar. La reina Illyra escuchó cada palabra en silencio. Cuando Ethan terminó de hablar, se quedó observándolo por un momento largo, como si intentara comprender algo que iba más allá del incidente del jardín, algo que tenía que ver con la naturaleza misma de estos seres que su pueblo había aprendido a temer durante tanto tiempo. Esta reunión continuará mañana, anunció finalmente, dirigiéndose a toda la corte. Por ahora, quiero hablar con el soldado Miller, en privado. El consejero Draith abrió la boca para protestar, pero la mirada de la reina lo hizo cerrarla de inmediato. El resto de la delegación humana intercambió miradas de sorpresa, incluyendo al comandante Marcus Webb,
quien no esperaba que un simple accidente en el jardín terminara con una invitación privada de la reina misma. Mientras los guardias comenzaban a despejar el salón, Tyrion finalmente soltó la mano de Ethan, pero antes de irse con Meira, se giró y le dijo algo en Cetari, una frase corta que Ethan no comprendió del todo, pero que hizo que Meira sonriera y que la propia reina, que había escuchado la frase con claridad, se detuviera un instante antes de continuar caminando. Ethan se quedó de pie en el centro del salón vacío, sin saber exactamente qué esperar de la conversación que estaba por comenzar, pero con la sensación clara de que algo importante había cambiado esa tarde, algo que iba mucho más allá de un accidente evitado en un jardín de cristal. La sala privada donde la reina Ylira recibió a Ethan era mucho más pequeña que el gran salón, con paredes cubiertas de tapices que representaban la historia del pueblo Cetari, desde sus primeros asentamientos hasta la guerra reciente contra los humanos. Ethan entró con cautela, todavía sin comprender del todo por qué la gobernante de todo un planeta quería hablar con él en privado, después de un simple accidente en un jardín. La reina lo invitó a sentarse frente a ella, algo que sorprendió a Ethan, ya que había escuchado que la etiqueta Cetari normalmente exigía que los visitantes permanecieran de pie ante la realeza. Ella pareció notar su sorpresa. «No me interesan las formalidades en este momento, soldado Miller», dijo, sirviendo ella misma 2 tazas de una bebida caliente de color ámbar. «Me interesa entender algo que he visto hoy, y que no logro explicarme con lo que sé de su especie». Ethan tomó la taza con cuidado, sin saber si era correcto beber de inmediato o esperar. La reina bebió primero, y él la imitó. «Hace 2 años», continuó ella, «mi hermano murió en la última batalla de la guerra. Cientos de familias Cetari perdieron a alguien esa noche. Firmé el tratado de paz porque no tenía otra opción, no porque confiara en su gente. Desde entonces, he tolerado la presencia de soldados humanos en Caevos, porque el tratado lo exige, pero jamás pensé que llegaría el día en que viera a niños Cetari correr hacia uno de ustedes buscando consuelo, como si fuera parte de su propia familia». Ethan bajó la mirada un momento, pensando en cómo responder. No era diplomático de profesión, era soldado, entrenado para proteger, no para dar discursos políticos, pero decidió hablar con honestidad. «Majestad, no puedo hablar por toda mi especie. Solo puedo hablar de lo que yo hago. Cuando llegué a Caevos hace 8 meses, mi trabajo era ayudar en la reconstrucción del sector norte, donde vivían Tyrion y su familia. La primera vez que los vi, tenían miedo de mí. Se escondían cuando me acercaba. No los culpo. La guerra dejó heridas profundas en ambos lados». Hizo una pausa, recordando esos primeros días. «Pero con el tiempo, empecé a llevarles pequeñas cosas. Juguetes que fabricábamos con material reciclado de la base. Cuentos que les leía en su propio idioma, aunque mi pronunciación fuera terrible al principio. Poco a poco dejaron de tenerme miedo. No fue algo planeado, Majestad. Simplemente sucedió, día tras día, hasta que un día Tyrion me tomó de la mano sin pensarlo, como si fuera lo más normal del mundo». La reina Ylira escuchó en silencio, con una expresión difícil de leer. Finalmente habló de nuevo. «El consejero Draith cree que ustedes hacen esto de manera calculada, para ganarse la confianza de nuestro pueblo y debilitar nuestras defensas desde adentro. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso?» Ethan negó con la cabeza, sin dudar. «Majestad, si quisiera ganarme la confianza de alguien de manera calculada, no perdería mis tardes libres arreglando juguetes rotos ni aprendiendo canciones infantiles en Cetari, solo para que un niño de 4 años deje de llorar cuando truena. Lo hago porque me importa. Eso es todo. No hay ninguna estrategia detrás». Algo en la manera directa en que Ethan respondió pareció convencer a la reina, al menos parcialmente. Se recostó en su asiento, observándolo con una mirada más suave que antes. «Hábleme de su vida antes de venir a Caevos», pidió ella. Ethan sonrió un poco, sorprendido por la pregunta. Le contó sobre su ciudad de origen, un pueblo pequeño en el medio oeste de la tierra, sobre su madre, que trabajaba en una escuela, sobre su hermano menor, que quería ser piloto. Le contó cómo se había unido al ejército no por deseo de guerra,
sino porque quería ver más allá de su pueblo. Quería ser parte de algo más grande que él mismo. La reina escuchó cada palabra con genuina curiosidad, como si estuviera armando un rompecabezas sobre la naturaleza humana, pieza por pieza. La conversación continuó por casi una hora, mucho más de lo que cualquiera había esperado. Cuando finalmente terminó, la reina se levantó y caminó hacia la ventana de la sala, que daba hacia los jardines donde había ocurrido el accidente esa tarde. «Quiero que continúe visitando a los niños del sector norte», dijo, sin girarse. «Y quiero recibir informes personales sobre su trabajo allí, no a través de sus superiores, sino directamente de usted». Ethan asintió, aunque un poco confundido por la petición inusual. «Como usted ordene, Majestad». Lo que Ethan no sabía en ese momento era que esta decisión de la reina, aunque parecía simple, tendría consecuencias mucho más grandes de las que cualquiera podía imaginar. Esa misma noche, antes de dormir, Ethan se sentó frente a la pequeña pantalla de comunicaciones de su habitación en la base y grabó un mensaje para su madre, en su pueblo del Medio Oeste. Le contó sobre el jardín de cristal, sobre Tirini, su manera de aferrarse a su mano como si el mundo pudiera desaparecer en cualquier momento, sobre la reina que había preferido escuchar antes que juzgar. No mencionó los riesgos políticos que Marcus le había advertido, ni la mirada fría del consejero Draith. Su madre, después de todo, ya se preocupaba suficiente por él, estando a tantos años luz de distancia. Al final del mensaje, simplemente dijo que estaba aprendiendo que la valentía, a veces, no se parecía en nada a lo que había imaginado antes de unirse al ejército. No era correr hacia el fuego, era arrodillarse frente a un niño asustado y quedarse ahí hasta que dejara de temblar. En los días siguientes, la vida en la base humana continuó con su rutina habitual. El comandante Marcus Webb, encargado de supervisar todas las operaciones humanas en Caevos, llamó a Ethan a su oficina para hablar sobre el incidente. «Me llegó un reporte de que la reina te pidió informes personales», dijo Marcus, sin rodeos, sentado detrás de un escritorio cubierto de mapas del sector norte. «Eso no es procedimiento estándar, Miller». «Lo sé, comandante. No lo pedí. Simplemente sucedió». Marcus lo observó por un largo momento. Luego suspiró y se recostó en su silla. «No es una queja, soldado. Es una advertencia. Si la reina de todo un planeta está personalmente interesada en ti, eso significa que ahora eres visible, de una manera que antes no lo eras. Y no todos en esta base, ni en el gobierno Cetari, van a ver eso como algo positivo». Ethan entendió la advertencia. Desde ese día, notó pequeños cambios. Algunos oficiales Cetari lo miraban con más atención cuando pasaba por los pasillos administrativos. El consejero Draith, según le contó Laura Bennett, la médic de la base y una de sus amigas más cercanas, había estado haciendo preguntas sobre el historial de Ethan, sobre su familia, sobre cualquier detalle que pudiera usarse en su contra. «Tienes que tener cuidado», le dijo Laura una noche, mientras ambos revisaban suministros en la enfermería de la base. «Draith no es alguien que se rinda fácilmente. Lleva años intentando convencer al consejo de que deberíamos ser expulsados de Caevos». «Lo sé», respondió Ethan, cerrando una caja de vendajes. «Pero no voy a dejar de visitar a los niños solo porque a alguien no le guste». Laura sonrió, un poco preocupada, pero también admirada por su terquedad. «Nunca pensé que lo harías. Solo ten cuidado, Ethan. Hay gente que preferiría ver este tratado fracasar antes que verlo funcionar». Mientras tanto, Grace Turner trabajaba en su propio frente, revisando cada cláusula del tratado con cuidado meticuloso, tratando de anticipar cualquier punto débil que Draith pudiera aprovechar en el futuro. Una tarde, durante una reunión de rutina con funcionarios Cetari del Ministerio de Asuntos Exteriores, escuchó por primera vez sobre una antigua tradición conocida como el juramento de los 3 soles, una ceremonia Cetari poco practicada desde antes de la guerra, reservada para reconocer actos de lealtad extraordinaria hacia la comunidad, sin importar el origen de quien los realizara. «Nunca se ha otorgado a un extranjero», le explicó el funcionario, casi como una nota curiosa sin mayor importancia.
Grace guardó esa información con cuidado, presintiendo, sin saberlo todavía con certeza, que podría volverse relevante más adelante. A pesar de las advertencias, Ethan continuó sus visitas al sector norte, cada semana que tenía tiempo libre. Los niños lo esperaban con entusiasmo, y con cada visita, la relación se hacía más fuerte. Les enseñó juegos simples que había aprendido de niño en la tierra, carreras, escondidas, un juego con una pelota improvisada, hecha de tela reciclada, que se convirtió rápidamente en el favorito de todos. A cambio, los niños le enseñaban canciones Cetari, historias sobre las estrellas que sus abuelos les habían contado antes de la guerra, palabras nuevas en su idioma, que Ethan practicaba con torpeza, mientras ellos se reían cariñosamente de su acento. Meira, la cuidadora principal, se convirtió también en una especie de amiga para Ethan. Una tarde, mientras observaban a los niños jugar, le contó una parte de la historia que él no conocía completamente. Antes de la guerra, dijo Meira, los niños Cetari crecían escuchando historias sobre la bondad, sobre la importancia de cuidar a los más pequeños, sobre la confianza entre vecinos. La guerra rompió muchas de esas historias. Los niños que nacieron durante el conflicto solo escucharon miedo. Solo escucharon advertencias sobre los extraños del cielo que venían a destruir todo lo que conocíamos. Hizo una pausa, observando a Tyrion correr detrás de una pelota, riendo con libertad. Usted les está devolviendo algo que la guerra les quitó, soldado Miller. Tal vez no se dé cuenta, pero eso es exactamente lo que está pasando. Con el paso de las semanas, la rutina de Ethan en el sector norte se volvió tan predecible como reconfortante. Los martes enseñaba juegos. Los jueves llevaba pequeños libros ilustrados que había pedido a su familia que le enviaran desde la tierra. Historias simples sobre animales y aventuras que Meira traducía en voz alta, mientras los niños se apretujaban a su alrededor. Cuando llegó la primera tormenta fuerte de la temporada, una tarde en que el cielo de Caevos se volvió del color de una herida abierta, Ethan se quedó en el refugio hasta pasada la medianoche, ayudando a los adultos a mantener calmados a los más pequeños, cantando canciones sin sentido que inventaba sobre la marcha solo para hacerlos reír en lugar de temblar. Fue durante una de esas noches de tormenta que Sael, el más callado de los tres, le preguntó algo que Ethan no esperaba. ¿Tú también le tenías miedo a la guerra? Ethan pensó su respuesta con cuidado antes de contestar. Sí, mucho miedo. Pero aprendí que el miedo se hace más pequeño cuando alguien más lo comparte contigo. Sael no dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente, fue el primero en correr a saludarlo, algo que nunca antes había hecho. Las palabras de Meira se quedaron con Ethan durante mucho tiempo. Comenzó a entender que su presencia allí no era solo sobre reconstruir edificios o cumplir órdenes militares, sino sobre reconstruir algo mucho más frágil, la confianza entre dos especies que apenas habían dejado de dispararse mutuamente. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, el consejero Drythe continuaba reuniéndose en privado con otros miembros del consejo que compartían su desconfianza hacia los humanos. En una de esas reuniones, sostenida en una sala sin ventanas del ala administrativa, Drythe expuso un plan que, según él, resolvería el problema humano de una vez por todas. La reina ha permitido que este soldado se acerque demasiado a nuestra gente, dijo Drythe a los presentes, su voz baja pero firme. Si no actuamos, el Consejo perderá toda influencia sobre las decisiones respecto al tratado. Necesitamos un incidente, algo que demuestre, de manera innegable, que los humanos representan un peligro real para nuestra seguridad. Uno de los consejeros presentes, más joven y menos convencido, preguntó con cautela, ¿qué tipo de incidente tiene en mente, consejero? Otro miembro del grupo, una consejera de mayor edad llamada Orvin, dejó escapar un suspiro cansado. Drythe, hemos hablado de esto antes. Cualquier acción demasiado directa podría exponernos, y la reina ya sospecha que buscamos motivos para presionarla. Precisamente por eso, respondió Drythe, sin perder la calma, el incidente no debe parecer una acción nuestra. Debe parecer un fallo, un accidente.
algo que la propia negligencia de los sistemas compartidos con los humanos pueda explicar. Nadie sospechará de nosotros si el problema parece nacer de la infraestructura misma que ellos han estado ayudando a reparar. Orvin permaneció en silencio, incómoda, pero sin oponerse abiertamente. Otros dos consejeros presentes asintieron despacio, ya sea por convicción genuina o por temor a contradecir a Draith frente al resto del grupo. Draith continuó, explicando con precisión fría los detalles de un plan que llevaba semanas preparando. Un plan que aprovecharía las vulnerabilidades del sistema energético del sector norte, la misma zona donde Ethan había pasado tantas tardes ganándose la confianza de sus habitantes. Drath sonrió, un gesto frío que no llegaba a sus ojos. El tipo de incidente que nadie podrá ignorar y que, casualmente, involucrará al soldado que tanto aprecia nuestra reina. Nadie en esa sala sabía todavía que las decisiones tomadas esa noche pondrían en peligro no solo la vida de Ethan Miller, sino la de los niños que tanto lo querían, y que las consecuencias de ese plan alcanzarían incluso al propio trono de la reina Illyra. 3 semanas después de la reunión secreta del consejero Draith, el sector norte de Caevos vivía una noche tranquila. El refugio donde dormían las familias de Tirin Yuen y Sael estaba construido dentro de una cúpula de protección climática, una estructura antigua que había sobrevivido a la guerra gracias a reparaciones constantes por parte de ingenieros Cetari y, más recientemente, con apoyo técnico humano. Ethan había terminado su turno esa noche y se dirigía hacia los dormitorios de la base cuando escuchó la alarma. No era la alarma habitual de tormentas atmosféricas, sino una señal distinta, más aguda, reservada para emergencias estructurales graves. Corrió de inmediato hacia el centro de comunicaciones, donde encontró a Marcus Webb ya dando órdenes con expresión tensa. «Fallo en el sistema de contención de la cúpula del sector norte», dijo Marcus sin rodeos. «Los sensores indican una sobrecarga en el núcleo energético. Si no se estabiliza en los próximos minutos, la cúpula completa podría colapsar». El corazón de Ethan se aceleró. El sector norte era exactamente donde vivían los niños que había estado visitando durante meses. «Voy para allá», dijo, sin esperar autorización. Miller, espera el protocolo. Pero Ethan ya había salido corriendo hacia el vehículo de transporte más cercano, seguido rápidamente por Laura Bennett, quien tomó su equipo médico, sin dudarlo un segundo. El viaje hacia el sector norte pareció eterno. Cuando llegaron, encontraron caos controlado. Ingenieros Cetari corriendo entre los paneles de control del núcleo energético, familias evacuando hacia las salidas de emergencia, y un sonido grave y constante, como el gruñido de una bestia herida, proveniente de las estructuras de soporte de la cúpula. Meira estaba en la entrada principal, contando cabezas de niños, mientras los guiaba hacia la zona segura designada. Cuando vio a Ethan, su expresión de alivio duró solo un instante antes de convertirse en pánico. «Tirin», dijo, con voz entrecortada. «Tirin no está aquí. Estaba con su grupo, pero cuando sonó la alarma, todos corrieron en direcciones distintas. No lo he visto desde entonces». Ethan sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque probablemente era solo un temblor real, causado por la inestabilidad de la cúpula. ¿Dónde fue visto por última vez? Cerca del ala este, donde guardan los materiales de construcción, es la zona más cercana al núcleo energético. Sin decir una palabra más, Ethan corrió hacia el ala este, ignorando las advertencias de un ingeniero Cetari, que le gritaba que esa zona ya había sido marcada como peligrosa. Laura lo siguió de cerca, cargando su equipo médico, decidida a no dejarlo solo. El ala este estaba parcialmente a oscuras, con luces de emergencia parpadeando en tonos rojos. El sonido del núcleo energético fallando era mucho más fuerte allí, casi ensordecedor, y pequeñas partículas de polvo caían del techo con cada vibración. «Tirin», gritó Ethan, su voz resonando entre los pasillos metálicos. «Tirin, soy Ethan. Responde si me escuchas». Por un momento, solo hubo silencio, roto únicamente por el gemido mecánico de la estructura fallando. Luego, débil pero audible, llegó una respuesta. «Ethan».
La voz venía de detrás de una pila de materiales de construcción que se habían caído, probablemente durante los primeros temblores de la sobrecarga energética. Ethan Wara corrieron hacia allí y encontraron a Tyrion, acurrucado en un espacio pequeño, entre dos contenedores metálicos, con la pierna atrapada bajo una viga de soporte que se había desprendido. «No puedo moverme», dijo Tyrion, con lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro. «Intenté empujarla, pero es muy pesada». Está bien, te tengo», dijo Ethan, arrodillándose de inmediato para examinar la situación. La viga no era tan pesada como para aplastar por completo la pierna del niño, pero sí lo suficiente para mantenerlo inmovilizado, y el tiempo se estaba acabando rápidamente, conforme la estructura general de la cúpula continuaba debilitándose. Laura revisó rápidamente el estado de la pierna de Tyrion, confirmando que no había fractura visible, solo compresión. «Si logramos levantar la viga aunque sea unos centímetros, puedo sacarlo». Ethan asintió, posicionándose para hacer fuerza. A la cuenta de 3. Con un esfuerzo considerable, logró levantar el extremo de la viga lo suficiente para que Laura pudiera deslizar a Tyrion fuera del espacio atrapado. El niño soltó un quejido de dolor cuando su pierna quedó libre, pero estaba consciente, y eso era lo más importante. El problema era que, en el momento exacto en que lograron liberar a Tyrion, un sonido distinto llegó desde el núcleo energético, un chasquido agudo, seguido de un destello de luz azul que iluminó todo el pasillo. La sobrecarga había alcanzado un punto crítico. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo Ethan, cargando a Tyrion en brazos, mientras Laura recogía rápidamente su equipo médico. Corrieron por el pasillo del ala este, justo cuando las luces de emergencia parpadearon violentamente, y una voz automatizada, en setari e inglés, comenzó a repetir una advertencia de evacuación total. El suelo tembló con más fuerza esta vez, y una sección del techo, más adelante en el pasillo, comenzó a desprenderse lentamente. Ethan calculó la distancia, calculó el tiempo, y decidió que no había otra opción más que correr más rápido. Con Tyrion sostenido firmemente contra su pecho, protegiendo la cabeza del niño con su propio cuerpo lo mejor que podía, atravesó la sección que colapsaba justo antes de que los últimos paneles cayeran completamente, sellando el pasillo detrás de ellos. Llegaron a la zona segura minutos después, agotados, cubiertos de polvo, pero enteros. Meira corrió hacia ellos en cuanto los vio, tomando a Tyrion en sus brazos, con un llanto de alivio que contagió a varios de los adultos setari cercanos. El núcleo energético finalmente fue estabilizado por el equipo de ingenieros, casi una hora después, evitando el colapso total de la cúpula, aunque los daños estructurales en el ala este eran considerables. Cuando amaneció, un equipo conjunto de investigadores humanos y setari comenzó a examinar la causa de la falla. Lo que encontraron generó preocupación inmediata. La sobrecarga no había sido un accidente natural. Alguien había manipulado deliberadamente los controles de regulación energética, alterando los límites de seguridad para provocar exactamente el tipo de falla que casi había costado la vida de Tyrion y de decenas de otras familias setari. El ingeniero jefe setari a cargo de la revisión, un hombre mayor llamado Corrin, mostró a Marcus Webb y a un técnico humano los registros parciales que habían logrado recuperar. «Miren esto», dijo, señalando una serie de comandos ejecutados minutos antes de la falla. Alguien accedió al panel de control principal usando credenciales antiguas, de un empleado que dejó de trabajar aquí hace más de un año. Esas credenciales debieron haber sido desactivadas hace mucho tiempo. Entonces alguien las mantuvo activas a propósito, dijo Marcus, cruzando los brazos. Eso requiere acceso administrativo de alto nivel, algo que ningún soldado humano posee dentro de los sistemas setari. Corrin asintió lentamente, comprendiendo la implicación sin necesidad de que se dijera en voz alta. Si las credenciales usadas eran setari, y el acceso administrativo también, entonces la teoría de que humanos habían provocado la falla comenzaba a desmoronarse ante la evidencia técnica, aunque los rumores en las calles del sector norte seguían circulando sin ningún cuidado por los hechos reales. La noticia llegó rápidamente a oídos del comandante Marcus Webb y de la propia reina Illyra.
Una investigación conjunta se estableció de inmediato. Pero antes de que los resultados oficiales se hicieran públicos, comenzaron a circular rumores en los canales de comunicación Cetari. Rumores que apuntaban directamente hacia la base humana, sugiriendo que soldados humanos habían sido vistos cerca del núcleo energético horas antes del incidente. Uno de los canales locales del sector norte incluso transmitió una entrevista con un residente anónimo que afirmaba haber visto figuras humanas moviéndose cerca de los paneles de control la noche del incidente, una afirmación que nadie pudo verificar después, pero que se repitió una y otra vez en conversaciones de pasillo y reuniones familiares. Yuen, al escuchar a unos adultos discutir el tema en voz alta durante una comida comunitaria, se acercó a Meira con expresión confundida. ¿Es verdad que Ethan hizo esto?, preguntó, con una vocecita insegura que rompió el corazón de Meira más de lo que cualquier discusión política podría haberlo hecho. No, pequeño, respondió ella, arrodillándose para estar a su altura. Ethan estaba en la base cuando pasó todo. De hecho, corrió hacia el peligro para sacar a Tyrion, no para causarlo. Algunas personas dicen cosas sin saber la verdad, solo porque tienen miedo. Yuen asintió despacio, aunque la semilla de la duda, sembrada por rumores sin fundamento, tardaría algunos días en desaparecer completamente de su mente infantil. Ethan supo de estos rumores al día siguiente, cuando fue llamado de nuevo a la base para una reunión de emergencia con Marcus Webb y Grace Turner. «Alguien está intentando culparnos», dijo Grace, con los brazos cruzados, claramente frustrada. Los registros de acceso muestran que ningún soldado humano estuvo cerca del núcleo esa noche, pero los rumores se están extendiendo más rápido que los hechos. «Esto tiene el sello de Draeth por todas partes», dijo Marcus, golpeando suavemente la mesa con los dedos. «No puedo probarlo todavía, pero esto encaja exactamente con el tipo de incidente que él necesitaría para presionar al Consejo a expulsarnos del tratado». Ethan sintió una furia fría crecer dentro de él, no solo por la manipulación política, sino porque Tyrion casi había perdido la vida como resultado directo de ese plan. «Tyrion pudo haber muerto anoche», dijo, con la voz tensa. «Si esto fue provocado deliberadamente, alguien puso en peligro a niños inocentes solo para ganar una discusión política». Grace Turner asintió, pero añadió algo que preocupó a Ethan todavía más. «Hay otro problema. El padre de Sael vino esta mañana a la oficina administrativa del sector, exigiendo saber por qué se permitía a soldados humanos permanecer cerca de las zonas de energía. No cree los rumores por completo, pero el miedo lo está empujando a dudar de algo que antes daba por seguro». Ethan sintió una punzada de tristeza al escuchar eso. Había pasado meses ganándose la confianza de esa familia, jugando con Sael cada semana, aprendiendo a pronunciar correctamente el nombre de su hermana menor. La idea de que unos rumores infundados pudieran deshacer ese trabajo en pocos días le resultaba casi tan doloroso como el propio incidente. «Lo sé», respondió Marcus, «y por eso necesitamos pruebas concretas, no sospechas. Si acusamos a Draeth sin evidencia sólida, solo confirmaremos exactamente lo que él quiere que la gente crea sobre nosotros, que somos agresivos, que actuamos sin pensar en las consecuencias». Esa tarde, la reina Ylira convocó una reunión urgente con la delegación humana. El ambiente en el salón principal era completamente distinto al de semanas atrás. La tensión era palpable, y el consejero Draeth, presente entre los miembros del consejo, mantenía una expresión calculada, casi satisfecha, que no pasó desapercibida para Ethan. «Exijo respuestas», dijo Draeth, tomando la palabra antes de que la reina pudiera abrir formalmente la sesión. Un incidente de esta magnitud, ocurrido convenientemente en el mismo sector donde este soldado humano ha estado generando una influencia inapropiada sobre nuestros niños, no puede ser ignorado. Propongo la suspensión inmediata de todos los permisos de movimiento libre para el personal humano en Caevos. Varios miembros del consejo murmuraron en aprobación. La reina Ylira levantó una mano para pedir silencio, pero esta vez su autoridad pareció tambalear ligeramente ante la presión colectiva. «Consejero Draeth», dijo Ethan,
dando un paso adelante sin esperar permiso, algo que hizo que varios guardias se tensaran instintivamente. Anoche, arriesgué mi vida para sacar a Tyrion de debajo de una viga que casi lo aplasta. Si de verdad cree que yo, o cualquier otro humano, provocamos esa falla energética, entonces también debería explicar por qué fui yo quien corrió hacia el peligro, en lugar de alejarme de él. El salón quedó en silencio absoluto. Brath apretó la mandíbula, visiblemente incómodo por haber sido confrontado directamente frente a toda la corte, pero recuperó la compostura rápidamente. Las intenciones pueden ser genuinas, soldado, y aún así el resultado puede ser peligroso, respondió, con voz calmada y calculada. Eso es precisamente lo que hace este asunto tan complicado. Mientras escuchaba el intercambio entre Ethan y el consejero Drath, la reina Ylira sintió algo que no había sentido en mucho tiempo dentro de ese salón. La certeza incómoda de que su propio consejo, la institución que debía protegerla de decisiones apresuradas, podía estar tan influenciado por el miedo heredado de la guerra que era capaz de sacrificar la seguridad de niños inocentes solo para mantener esa narrativa viva. Pensó en su hermano, en la última vez que lo había visto antes de la batalla final, y se preguntó, no por primera vez, si él también habría dejado que el miedo lo cegara de esta manera, o si habría reconocido, como ella comenzaba a reconocer ahora, que la valentía de proteger a un niño no tenía nada que ver con la especie a la que ese niño pertenecía. La reina Ylira observó el intercambio con atención, luego se levantó de su trono, silenciando cualquier otra intervención con su sola presencia. No tomaré ninguna decisión hasta que la investigación conjunta termine su trabajo, declaró, con firmeza. Y quiero que quede claro para todos en este salón, no permitiré que se use el miedo de mi pueblo como herramienta política, sin importar de qué lado venga. La reunión terminó sin resolución clara, dejando a todos con la sensación de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, y que el próximo movimiento del consejero Drath, quien claramente no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, podría ser aún más peligroso que el anterior. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión constante. La investigación conjunta avanzaba lentamente, complicada por la destrucción parcial de los registros del núcleo energético durante la falla. Mientras tanto, el consejero Drath aprovechaba cada oportunidad pública para sembrar dudas sobre la presencia humana en Caevos, hablando en asambleas menores, reuniéndose con líderes de otros sectores, construyendo poco a poco una base de apoyo para su posición. Ethan continuó visitando el sector norte cada vez que su turno lo permitía, aunque ahora, bajo una vigilancia mucho más estricta por parte de la seguridad Cetari. Los niños, sin embargo, no habían cambiado en absoluto su cariño hacia él. Si algo, el incidente de la cúpula había fortalecido aún más el vínculo, especialmente con Tyrion, quien ahora insistía en caminar junto a Ethan, sosteniendo su mano cada vez que lo veía, como si necesitara confirmar constantemente que estaba a salvo. El consejero Drath vino ayer al sector, le contó Meira una tarde, mientras observaban a los niños jugar bajo la atenta mirada de 2 guardias adicionales asignados después del incidente. Habló con varias familias, preguntando si se sentían seguras con soldados humanos cerca de sus hijos. Algunos empezaron a dudar. Ethan sintió un nudo en el estómago. ¿Y tú qué piensas, Meira? Ella lo miró directamente, sin dudar. Pienso que anoche, hace 3 semanas, un soldado humano corrió hacia el peligro para salvar a un niño Cetari, sin pensarlo 2 veces. Eso vale más que cualquier discurso político. Pero no todos en este sector piensan igual, y Drath lo sabe. Está aprovechando el miedo, no la verdad. La situación llegó a un punto crítico durante la ceremonia anual de la cosecha, un evento tradicional Cetari que se celebraba en los jardines centrales del palacio, y que este año incluía, por primera vez desde la guerra, una participación simbólica de la delegación humana como muestra de la nueva alianza entre ambos pueblos. La reina Ylira había insistido en que el evento se llevara a cabo con normalidad, a pesar de las tensiones recientes, como una manera de demostrar que el tratado seguía firme. El jardín central
Estaba decorado con luces flotantes de colores suaves, y cientos de familias Cetari se habían reunido para la celebración. Entre ellas estaban Tirin, Yuen y Sael, junto con Meira y varias otras familias del sector norte, invitadas especialmente por la propia reina, como reconocimiento por su valentía durante el incidente de la cúpula. La delegación humana, incluyendo a Ethan, Marcus Webb, Laura Bennett y Grace Turner, participaba desde un área designada cerca del centro del jardín, observando las danzas tradicionales Cetari que marcaban el inicio de la ceremonia. Antes de que comenzara la primera danza, Tirin se había escabullido de la zona reservada para las familias del sector norte y había corrido hacia donde estaba Ethan, ignorando por completo las miradas divertidas de los guardias cercanos. «Mira lo que hice», dijo, mostrando con orgullo una pequeña figura tejida con hilos de colores, una versión torpe, pero reconocible, de un soldado humano. Meira me ayudó, pero yo elegí los colores. Ethan sostuvo la figura con cuidado exagerado, como si fuera el objeto más valioso que había recibido en su vida, y prometió guardarla en su habitación de la base. El momento fue breve, apenas un minuto antes de que Meira llegara a recuperar a Tirin para el inicio oficial de la danza, pero quedaría grabado en la memoria de Ethan durante mucho tiempo después de esa noche, precisamente por lo ordinario y feliz que había sido, comparado con todo lo que estaba por venir. Fue durante la segunda danza, cuando la atención de casi todos los presentes estaba concentrada en el centro del jardín, que Ethan notó algo fuera de lugar. Un grupo pequeño de individuos vestidos con uniformes de mantenimiento se movía hacia la zona donde estaba instalado el sistema de energía que alimentaba las luces flotantes y los sistemas de seguridad del evento. Algo en la manera en que se movían, demasiado coordinados, demasiado enfocados, le hizo sentir una alarma inmediata. «Marcus», dijo en voz baja, tocando el brazo de su comandante, «mira hacia el panel de control del ala oeste. Algo no está bien». Marcus siguió la mirada de Ethan y frunció el ceño. «Esos no son técnicos autorizados. Reconocería el uniforme de mantenimiento real, y ese no es». En ese momento, uno de los individuos del grupo sospechoso miró hacia atrás, directamente hacia ellos, y al notar que habían sido descubiertos, hizo un gesto rápido a sus compañeros. Todo el grupo se dispersó de inmediato, algunos corriendo hacia las salidas del jardín, otros hacia el panel de control. «¡Seguridad!», gritó Marcus, activando su comunicador. «Tenemos intrusos no autorizados cerca del panel de energía del ala oeste. Posible sabotaje en curso». El caos se desató rápidamente. Los guardias Cetari, alertados, comenzaron a moverse hacia la zona señalada, pero la multitud de la ceremonia, sin saber exactamente qué estaba pasando, comenzó a generar confusión, dificultando el movimiento rápido de la seguridad. Algunas familias, asumiendo que se trataba de una falla menor en las luces decorativas, permanecieron en su lugar, mientras otras, más alertas al tono de la voz de Marcus, a través de los altavoces cercanos, comenzaron a moverse instintivamente hacia las salidas, generando pequeños cuellos de botella entre las mesas de comida y los asientos ceremoniales. Meira, que estaba cerca del centro con los niños del sector norte, sintió el pánico crecer en su pecho al ver la dirección del movimiento general de la multitud, alejándose exactamente hacia donde Tirin, Yuen y Sael se habían quedado momentáneamente solos, fascinados por las luces flotantes que comenzaban a parpadear de manera errática sobre sus cabezas. «Tirin, Yuen, vengan aquí», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido creciente de la multitud y la música tradicional que todavía sonaba, sin que nadie hubiera pensado aún en detenerla. Ethan actuó por instinto. Sabía que si esos intrusos lograban activar lo que fuera que tenían planeado en ese panel de control, las consecuencias podrían ser tan graves, o peores, que el incidente de la cúpula, especialmente con cientos de civiles reunidos en un espacio tan concentrado. Corrió hacia el panel de control, abriéndose paso entre la multitud, con Laura siguiéndolo de cerca. Llegaron justo cuando uno de los intrusos, un Cetari de expresión decidida, terminaba de conectar un dispositivo pequeño al sistema principal de energía. «¡Deténgase!», gritó Ethan.
Pero el intruso, al verse descubierto, simplemente activó el dispositivo y corrió hacia una de las salidas laterales. El dispositivo comenzó a emitir un zumbido creciente, y las luces del jardín parpadearon violentamente. Ethan reconoció el patrón de inmediato, similar al que había visto en los reportes de la falla energética de la cúpula semanas atrás. Era una sobrecarga deliberada, diseñada para propagarse rápidamente por todo el sistema conectado. «Laura, aleja a la gente de aquí, ahora», dijo Ethan, mientras examinaba rápidamente el dispositivo, buscando alguna manera de detenerlo. No era ingeniero, pero había pasado suficiente tiempo en la base revisando sistemas de energía como para reconocer los componentes básicos. Laura corrió hacia la multitud más cercana, gritando advertencias en cetari e inglés, ayudando a los guardias a comenzar una evacuación ordenada del jardín. Mientras tanto, Ethan luchaba contra el tiempo, intentando desconectar el dispositivo antes de que la sobrecarga alcanzara un punto crítico. Fue entonces cuando notó, con horror, que Tyrin, Yuen y Sael estaban entre la multitud más cercana al panel de control, separados de Meira en medio de la confusión, demasiado asustados para moverse en la dirección correcta. «Tyrin», gritó Ethan, dividido entre el dispositivo que amenazaba con explotar en cualquier momento y los niños que corrían peligro directo. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Corrió hacia los niños primero, dejando el dispositivo detrás. «Vengan conmigo, rápido», dijo, tomando a Sael y Yuen de las manos, mientras Tyrin se aferraba a su chaqueta. Los guió lejos del panel de control, hacia la zona segura donde Laura ya había comenzado a reunir a otras familias evacuadas. Apenas habían llegado a una distancia segura, cuando el dispositivo finalmente alcanzó su punto crítico. Una explosión de luz y energía estalló desde el panel de control, mucho más contenida que una explosión convencional, pero lo suficientemente fuerte como para lanzar chispas y destruir por completo el sistema de energía del jardín. El impacto de la onda expansiva llegó incluso hasta donde estaban, lo suficiente para hacer que Ethan cayera al suelo, cubriendo instintivamente a los 3 niños con su propio cuerpo. Cuando el humo comenzó a disiparse, Ethan se levantó despacio, revisando de inmediato a Tyrin, Yuen y Sael. Estaban asustados, cubiertos de polvo, pero ilesos. El alivio que sintió fue casi abrumador. La seguridad cetari, junto con soldados humanos de la delegación, finalmente lograron capturar a 2 de los intrusos que no habían escapado a tiempo, mientras otros lograban huir hacia los sectores administrativos del palacio, aprovechando el caos general. Marcus Webb, al ver a uno de los intrusos corriendo hacia una salida lateral poco vigilada, no dudó en perseguirlo personalmente, alcanzándolo justo antes de que llegara a una puerta que conectaba con los túneles de servicio del palacio. Lo sometió sin necesidad de fuerza excesiva, sujetándolo contra la pared hasta que 2 guardias cetari llegaron para hacerse cargo formalmente del arresto. «No vas a ningún lado», dijo Marcus, con la respiración agitada, pero la voz firme, mientras el intruso forcejeaba brevemente antes de rendirse ante la evidencia de que no tenía escapatoria. Grace Turner, mientras tanto, se había quedado junto a la reina durante la evacuación, coordinando con los guardias reales para asegurar que la gobernante llegara a una zona completamente protegida sin exponerse a más riesgos innecesarios, un gesto que la propia reina reconocería más tarde como un ejemplo más de la disposición humana a proteger, incluso a quienes formalmente no tenían la obligación de proteger. La reina Illyra, que había sido evacuada de inmediato hacia una zona protegida en cuanto comenzó el incidente, exigió respuestas, apenas la situación se estabilizó. Cuando los guardias trajeron a los 2 intrusos capturados ante ella, uno de ellos, todavía con el uniforme falso de mantenimiento, finalmente habló bajo la presión de la investigación inmediata. «Fuimos contratados por alguien dentro del consejo», confesó, con la voz temblorosa. «Se nos pagó para provocar un incidente durante la ceremonia, algo que pudiera atribuirse a fallas de seguridad relacionadas con la presencia humana. No se supone que hubiera heridos graves, solo el caos suficiente para forzar una votación de expulsión en el consejo».
¿Quién dentro del consejo?, preguntó la reina, con una calma que ocultaba una furia creciente. El intruso dudó por un momento, mirando hacia los guardias, hacia la reina, hacia la multitud de testigos reunidos. Finalmente, dijo un solo nombre: el consejero Dráeth. Un murmullo recorrió a todos los presentes. La reina Ilira cerró los ojos por un instante, como si necesitara procesar la confirmación de algo que quizás ya sospechaba, pero que aún así resultaba doloroso escuchar en voz alta. «Arréstenlo», ordenó finalmente, con una voz que no dejaba espacio para dudas. «Y que se realice una investigación completa sobre todos los miembros del Consejo relacionados con este plan». Mientras los guardias Cetari se movían para cumplir la orden, la reina se giró hacia donde estaba Ethan, todavía rodeado por Tirin, Yuen y Sael, quienes se negaban a soltarlo después del susto reciente. La mirada de la reina se encontró con la de él, y por primera vez desde que se conocían, no había ni una pizca de desconfianza en sus ojos, solo una gratitud profunda y silenciosa. «Usted arriesgó su vida por segunda vez en pocas semanas para proteger a niños de mi pueblo», dijo, acercándose lentamente, «y lo hizo sin dudarlo, sin calcular el riesgo para usted mismo». «No lo pensé como un riesgo, Majestad», respondió Ethan, todavía agitado por la adrenalina del momento. «Simplemente pensé en sacarlos de ahí». La reina asintió despacio, observando la manera en que Tirin apretaba su mano con fuerza, buscando seguridad. «Eso, soldado Miller, es exactamente lo que ha estado faltando en la relación entre nuestros pueblos durante demasiado tiempo. No cálculos, no estrategias, solo la decisión simple de proteger a quien lo necesita». Más tarde esa noche, mientras los equipos de limpieza retiraban los restos del panel de control destruido y los últimos invitados eran acompañados de regreso a sus hogares, Laura encontró a Ethan sentado solo en un banco cerca de la entrada del jardín, todavía con la pequeña figura tejida que Tirin le había regalado apretada en la mano. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. «Solo pensaba en lo cerca que estuvo de salir mal», respondió Ethan, sin apartar la vista de la figura. «Si hubiera llegado un segundo más tarde al panel de control, o si Tirin y los otros hubieran estado un poco más cerca del centro de la explosión». Laura le puso una mano en el hombro. «Pero no llegaste tarde, y ellos están bien. Eso es lo que importa esta noche». Ethan asintió despacio, dejando que el peso de la adrenalina finalmente comenzara a desaparecer de su cuerpo. La noche terminó con el palacio en un estado de alerta controlada, con el consejero Dráeth bajo arresto y una investigación en marcha para desmantelar completamente la red de conspiración que había estado operando dentro del consejo. Pero para Ethan, mientras caminaba de regreso hacia la base con Tirin todavía caminando a su lado, sosteniendo su mano hasta el último momento posible antes de despedirse, quedaba claro que esta noche había cambiado algo fundamental, no solo en la política entre humanos y Cetari, sino en la manera en que la reina misma entendía a la especie que había pasado años temiendo. Las semanas que siguieron al arresto del consejero Dráeth transformaron por completo el ambiente político en Caevos. La investigación reveló que Dráeth había estado trabajando durante meses con un pequeño grupo de simpatizantes dentro del consejo, aprovechando el miedo residual de la guerra para construir una campaña destinada a expulsar a los humanos del planeta antes de que el tratado pudiera consolidarse completamente. La falla energética de la cúpula del sector norte y el intento de sabotaje durante la ceremonia de la cosecha habían sido, ambos, orquestados por su red, con la esperanza de generar suficiente miedo público para forzar una votación en su favor. Cuando la verdad se hizo pública, el efecto fue el opuesto exacto de lo que Dráeth había buscado. En lugar de generar desconfianza hacia los humanos, la revelación generó indignación hacia quienes habían puesto en peligro a niños inocentes, incluyendo a los propios hijos del sector norte, solo para ganar una ventaja política. Las familias que antes habían dudado, influenciadas por los discursos de Dráeth, ahora veían con claridad quién había estado dispuesto a arriesgar vidas por ambición, y quién había arriesgado la suya propia, en más de una ocasión, para salvarlas. La reina Ilira convocó una asamblea pública, algo poco común en la tradición Cetari, para dirigirse directamente a su pueblo sobre los eventos recientes.
El salón principal del palacio, esta vez, estaba lleno no solo de miembros de la corte, sino de representantes de cada sector del planeta, incluyendo una delegación completa del sector norte, con Meira al frente, sosteniendo de las manos a Tirín y a Sael, mientras Yuen caminaba justo detrás. Durante 2 años comenzó la reina, con una voz que resonaba con claridad en todo el salón. He gobernado con la sombra de la guerra sobre cada decisión que tomo respecto al tratado con los humanos. Entendí esa desconfianza como algo necesario, como una manera de proteger a mi pueblo de una amenaza que ya nos había costado demasiado. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera por un momento antes de continuar. Pero en las últimas semanas, he sido testigo de algo que ninguna estrategia política, ningún discurso de miedo, puede negar. Un soldado humano que corrió hacia el peligro, no una vez, sino 2, para proteger a niños que no eran los suyos, de una especie que no era la suya, simplemente porque le importaban. Mientras tanto, uno de los miembros de mi propio consejo, alguien en quien había confiado durante años, estuvo dispuesto a poner en riesgo esas mismas vidas para ganar una discusión política. La reina se giró ligeramente, buscando con la mirada entre la multitud hasta encontrar a Ethan, quien estaba presente como parte de la delegación humana, junto a Marcus Webb y Grace Turner. «Soldado Ethan Miller», dijo, invitándolo a acercarse al centro del salón. «Dé un paso adelante, por favor». Ethan avanzó, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él, pero mantuvo la compostura, recordando las palabras que Meira le había dicho semanas atrás sobre reconstruir lo que la guerra había roto. «Este soldado», continuó la reina, dirigiéndose a toda la asamblea, «no llegó a Caevos buscando gloria ni reconocimiento. Llegó para reconstruir edificios, y terminó reconstruyendo algo mucho más valioso, la confianza entre nuestros pueblos. Una tarde a la vez, un juego a la vez, una canción aprendida con torpeza a la vez». La multitud comenzó a murmurar en aprobación, algunos aplaudiendo suavemente, un gesto tradicional setari de respeto que Ethan había aprendido a reconocer durante sus meses en el planeta. «A partir de hoy», anunció la reina, «instituyo un nuevo programa de intercambio cultural entre nuestros pueblos, basado directamente en el modelo que el soldado Miller ha estado desarrollando de manera informal en el sector norte. Quiero que más niños setari tengan la oportunidad de conocer a la gente humana, no a través del miedo heredado de la guerra, sino a través de la experiencia directa, de la manera en que Tirín, Yuen y Sael han tenido la fortuna de conocerla». Antes de que la reina terminara de hablar, Laura Bennett, de pie junto a la delegación humana, sintió que alguien le apretaba suavemente la manga del uniforme. Era Sael, que se había acercado sin que nadie lo notara, y que ahora la miraba con una expresión seria, casi solemne, muy distinta de su timidez habitual. «Tú también nos cuidaste esa noche», le dijo, refiriéndose a la ceremonia de la cosecha. «Gracias por ayudarnos a salir». Laura se arrodilló para abrazarlo, sorprendida de que un niño tan callado hubiera reunido el valor de acercarse frente a toda la corte solo para decir esas palabras. Tirín, al escuchar su nombre mencionado frente a toda la asamblea, se soltó de la mano de Meira sin pedir permiso y corrió hacia el centro del salón, exactamente como lo había hecho semanas atrás durante la primera recepción formal. Esta vez, sin embargo, nadie en la sala se sorprendió ni se tensó ante el gesto. Varios adultos sonrieron, algunos incluso rieron suavemente, como si finalmente hubieran comprendido algo que antes se les había escapado. Tirín abrazó a Ethan frente a toda la corte, frente a la reina, frente a representantes de todos los sectores del planeta, y esta vez, en lugar de atonía o sorpresa, la reacción general fue de calidez genuina. Yuen y Sael los siguieron un momento después, uniéndose al abrazo, y Meira se acercó también, colocando una mano suave sobre el hombro de Ethan, un gesto setari reservado normalmente para familiares cercanos. La reina y Lyra observó la escena con una expresión que Ethan no había visto antes en ella, algo parecido a la paz, algo parecido al alivio de haber encontrado, finalmente, una respuesta a las preguntas que la habían perseguido
desde el fin de la guerra. En los meses siguientes, el programa de intercambio cultural creció rápidamente, extendiéndose más allá del sector norte hacia otras regiones de Caevos. Ethan continuó su trabajo, ahora con un rol más formal como coordinador del programa, trabajando junto a Laura Bennett, quien había desarrollado también fuertes lazos con las familias Cetari a través de su trabajo médico constante en la comunidad. Marcus Webb, satisfecho con el giro positivo de los acontecimientos, se convirtió en un defensor activo del tratado ante el alto mando humano, presentando el éxito del programa como prueba de que la convivencia pacífica no solo era posible, sino beneficiosa para ambas especies. Grace Turner, por su parte, utilizó los eventos recientes para renegociar ciertos términos del tratado original, estableciendo protocolos más claros para proteger tanto a civiles humanos como Cetari de futuros intentos de sabotaje político, asegurando que lo ocurrido con Draith no pudiera repetirse fácilmente en el futuro. El programa de intercambio cultural, apenas 6 meses después de su creación, ya operaba en 5 sectores distintos de Caevos. Otros soldados humanos, inspirados por lo que habían visto en Ethan, comenzaron a ofrecerse voluntariamente para participar, enseñando desde reparaciones básicas hasta simples juegos de cartas que rápidamente se volvieron populares entre los niños Cetari. Familias enteras que antes habían evitado todo contacto con la delegación humana comenzaban a invitar a soldados y médicos a sus hogares durante celebraciones locales, un gesto que, apenas un año atrás, habría sido casi impensable para la mayoría de los habitantes del planeta. Incluso Daniel Cross, otro soldado de la base que en un principio se había mostrado escéptico sobre el valor del programa, terminó organizando un pequeño torneo de la pelota improvisada entre niños de 3 sectores diferentes, un evento que la propia reina asistió sin previo aviso, simplemente para observar desde una distancia discreta, sonriendo cada vez que un equipo anotaba un punto. El consejero Draith, tras un juicio conducido según las leyes tradicionales Cetari, fue removido permanentemente de su posición en el consejo y enviado a una zona de reflexión aislada, un castigo tradicional reservado para quienes traicionaban la confianza pública de manera grave. Durante el juicio, quedó claro que su desconfianza hacia los humanos, aunque nacida de un dolor real por la pérdida de familiares en la guerra, había sido manipulada por su propia ambición hasta convertirse en algo peligroso para todos, incluyendo el pueblo que decía proteger. La propia Orvin, la consejera de mayor edad que había participado en las reuniones secretas, testificó contra él a cambio de una sentencia más leve, admitiendo que el miedo colectivo había sido usado como herramienta desde el principio, y no como una preocupación genuina por la seguridad pública. Algunos de sus antiguos aliados, avergonzados por su participación en el complot, se disculparon públicamente ante las familias del sector norte, un gesto que, aunque no borraba el peligro al que habían sido expuestos los niños, ayudó a sanar parte de la desconfianza que quedaba en la comunidad. Una tarde, casi un año después del primer incidente en el Jardín de Cristal, Ethan recibió un mensaje inesperado del palacio. La reina Illyra solicitaba su presencia, no para una reunión formal, sino para visitar el sector norte junto a él, algo que nunca había hecho antes en persona. Cuando llegó al jardín, encontró a la reina ya esperando, vestida de manera mucho más sencilla que en las ceremonias oficiales, casi indistinguible de cualquier otra visitante del sector. Tirín, Yuen y Sael, ahora un poco más altos que un año atrás, corrieron a recibirlos a ambos, sin ningún indicio del miedo o la formalidad que alguna vez habían sentido hacia los humanos. Quería ver con mis propios ojos, sin protocolo ni cámaras, lo que realmente sucede aquí cada semana, dijo la reina, observando a los niños arrastrar a Ethan hacia el área de juegos, insistiendo en enseñarle un nuevo juego que habían inventado durante su ausencia. Ethan sonrió, sentándose en el suelo junto a los niños, sin importarle ensuciar su uniforme, algo que un año atrás jamás habría hecho frente a la realeza Cetari. Bienvenida, Majestad. Aquí no hay protocolo, solo juegos, algunas caídas y muchas preguntas difíciles de responder sobre por qué los humanos tenemos solo 2 brazos. La reina rió,
un sonido genuino y poco común en ella. Y por primera vez desde que Ethan la conocía, se sentó también en el suelo del jardín, dejando que Sael le mostrara con entusiasmo cómo lanzar la pelota improvisada que se había convertido en tradición del sector. Mera observaba todo desde un banco cercano, con los ojos brillantes de emoción contenida. Se acercó a Ethan un momento, mientras la reina jugaba distraída con Yuen, y le habló en voz baja. Hace un año, jamás habría imaginado que vería este día. Una reina sentada en el suelo, jugando con niños de mi sector, junto a un soldado humano, al que llaman por su nombre, en lugar de llamarlo simplemente el extraño. Ethan sonrió, sin encontrar palabras suficientes para responder, así que simplemente asintió, dejando que el momento hablara por sí mismo. Tyrion, sin previo aviso, se sentó también junto a la reina, mostrándole con orgullo la misma figura tejida que le había regalado a Ethan meses atrás, ahora acompañada de una segunda figura, más pequeña, que representaba a la propia reina jugando en el jardín. Te hice una también, dijo, entregándosela con una sonrisa amplia. La reina la sostuvo con un cuidado casi reverente, como si fuera un objeto de un valor mucho mayor que cualquier joya de su tesoro real. Mientras la tarde avanzaba, con risas de niños llenando el jardín de cristal reconstruido, y con la reina de todo un planeta jugando en el suelo junto a un soldado humano y 3 niños Setari, quedaba claro que la desconfianza que alguna vez había definido la relación entre ambas especies había sido reemplazada por algo mucho más simple y mucho más fuerte. La certeza compartida de que, sin importar cuántas estrellas separaran sus mundos de origen, algunas cosas, como la bondad genuina de proteger a quien lo necesita, no conocían fronteras entre especies. Antes de irse esa tarde, la reina se detuvo un momento junto a Ethan, observando a los niños que ya corrían de nuevo hacia el otro extremo del jardín, persiguiendo algo tan simple como una mariposa mecánica que Meira había traído para ellos. Gracias, dijo simplemente, sin necesidad de protocolo ni discursos elaborados. No solo por lo que ha hecho por mi pueblo, sino por lo que me ha permitido entender sobre el suyo. Ethan sonrió, guardando la pequeña figura tejida que Tyrion le había regalado hacía apenas unos minutos junto a la primera, ambas ahora parte de una pequeña colección que planeaba llevar consigo el día que finalmente regresara a la Tierra, como prueba silenciosa de que algunas amistades, sin importar cuán distintas sean las especies que las forman, merecen ser recordadas para siempre. Y así, bajo el cielo cambiante de Caevos, mientras los niños alienígenas jugaban una vez más, esta vez sin miedo, sin sombra de guerra, corriendo libremente entre las columnas del jardín reconstruido, la reina Ylira comprendió finalmente lo que había estado frente a ella desde el primer día, que a veces la paz entre dos mundos no se construye con tratados ni discursos, sino con la simple decisión de un soldado de correr hacia el peligro por un niño que no era el suyo, y con la valentía de esos mismos niños de correr, sin dudarlo, a abrazarlo.